Sí. ¿Han visto pacientes ginecológicas? ¿Cómo hacen, por ejemplo, la revisión de mamas? En espiral, o sea, empiezan por el centro y van palpando hacia afuera. Depende con los brazos extendidos hacia arriba o hacia abajo, y van a hacer la revisión para palpar nódulos, masa, quistes. Y hay que palpar la cola. La cola de Spencer también está acá hasta arriba. ¿Y el examen ginecológico genital? Solo PAP hemos visto. Nadie ¿Cómo hace? la ponen a la paciente en posición ginecológica, la avisan, digamos, ¿no?, que va a ser un poco molestoso, frío y demás, colocan un poquito de vaselina y introducen el espéculo. Lo enderezan. En general ya han hecho semiología y han hecho historia clínica, pero por especialidades tienen que saber hacer la semiología y su propia historia clínica, ¿no? Si una paciente va a la consulta por patología mamaria, te dice me duele mi pecho, no vas a agarrar y le vas a hacer el Papá Nicolau, ¿no? O si una paciente te dice quiero hacer mi Papá Nicolau, no le va a estar revisando sus pechos, ¿no? Ahora, si es una paciente que te dice estoy viniendo a mi control ginecológico, entonces le explicarás todo lo que tienes que hacer. Y como protocolo, ¿qué estudios se piden en un estudio, en un control ginecológico? Ahora ya estamos empezando ginecología, ¿ya? Y con Gineco 4 van a terminar ginecología con patologías como cáncer. Ahorita lo general. ¿Cómo? ¿Quieres hacer un favor? No sé. Perdón. Pero algo de su pregunta. Sí. No me acuerdo. ¿Ves? ¿Qué estudios ginecológicos piden en control ginecológico? Tú vas a la consulta y le dices mi chequeo ginecológico. ¿Qué estudios ofrece? Papá Nicolau. Una ecografía mamaria, una ecografía transvaginal y su Papá Nicolau. Ahora, esto depende de la edad, ¿ya? Si es una paciente que tiene su control ginecológico después de los 40 o a los 40 años, a todo lo que les estoy diciendo van a añadir la mamografía bilateral. La mamografía se hace cada 2 años a partir de los 40 años. Y si es una paciente que viene con 48 o 50 años, a todo lo que les estoy diciendo que van a pedir una densitometría, ¿ya? Para ver cómo están los huesos, si hay osteopenia, si hay osteoporosis, para el inicio del tratamiento con calcio y con vitamina D. Que obviamente no es tan efectivo ya a esta edad, o sea, desde los 35, 34 años ya tenemos que nosotros utilizar este tipo de vitaminas para mejorar después, ¿no? A ver, primero la historia clínica ginecológica y exámenes uterinos del cuello. Tenemos que saber hacer una historia clínica ginecológica, porque en algún momento vamos a tener una paciente ginecológica, ¿no? En algún momento vamos a manejar paciente obstétrica, en algún momento vamos a manejar paciente ginecológica, independientemente de la especialidad que ustedes hagan, en algún momento les van a interconsultar con algún tipo de estas pacientes. Entonces, en algún momento van a hacer. Segundo, como les han dicho desde semiología, la historia clínica es un documento médico legal, ¿ya? Es la principal herramienta diagnóstica. Es el motivo por el que viene y tú tienes que dirigir toda tu historia clínica para que llegues a un diagnóstico, para que identifiques factores de riesgo, para que tengas una visión general del estado de tu paciente y sobre todo para que generes una relación médico-paciente adecuada, ¿ya? Si tú como médico no le generas confianza a tu paciente, por supuesto que tu paciente no va a volver. En cambio, si tú generas confianza, generas empatía con tu paciente, no solo va a volver ella, va a volver
Ahora te miran y te dicen, ay, ¿qué edad tienes? Te preguntan, ¿no? Si eres joven, no consulto porque piensan que no sabes. Y generalmente son los mayorcitos los que no se actualizan y los que están más raros, ¿no? Entonces, de eso va a tratar este tema, hacer la anamnesis, el examen físico general. Este tema está abocado a ginecología, ¿ya? Y los procedimientos complementarios que podemos hacer de acuerdo al motivo de consulta que está pidiendo tu paciente hacer. Es un documento médico-legal que tiene una narración ordenada, detallada de todos los acontecimientos presentes y pasados de la paciente. ¿Ya? ¿Cómo tiene que ser una historia clínica? Tiene que ser ordenada, tiene que ser secuencial, sobre todo confidencial. O sea, viene la paciente, están en la consulta y tú con tu interno, con quien sea, te dice algo, no te vas a estar toreando, ¿no? Inicio de vida sexual a mis 14, ay, no puedes abrir tus ojos, ¿no? Número de parejas, no puedes. O sea, yo pienso que si viene la paciente por algún problema, digamos, una infección o transmisión sexual, como digamos, dolor pélvico, con diagnóstico de clamidia, puedes preguntar, pero hay cosas que, digamos, tal vez no es tan importante que preguntemos. Tiene que ser legible, una letra legible en la historia clínica, integrada, inmediata, no pueden dejar para después. Sí, le he preguntado, después voy a escribir. Lo que siempre pasa y luego escriben tonterías, e imprimen en la hoja del 2019, ¿no? Y estamos en 2024. Hemos atendido el parto, digamos, a las 2 de la mañana y ellos ya han puesto 10 de la noche y cosas así. Tiene que ser personal y tiene que ser veraz. La historia clínica tiene que ser no resumida, pero tiene que ser una historia donde si yo no te estoy viendo a ti y tú has hecho la historia, yo pueda leer y decir si tiene esta cosa, o le han pedido esto, está bien, y yo entienda lo que han hecho, para que yo siga el tratamiento o para que yo vea qué puedo añadir a lo que ya se ha hecho. Más o menos, este es el tipo de historia clínica que usamos en el Hospital del Sur y en todos los hospitales de segundo y tercer nivel. Generalmente las historias clínicas de las postas y de los primeros niveles son otro tipo de historias porque no hacen internación. ¿Listo? Entonces tiene que haber una parte donde están todos los datos generales de la paciente. La edad, el sexo, el número de historia clínica, el número de identificación y todo. ¿Ya? Si nos tratamos de ampliar toda la historia clínica, vamos a tardar, ¿no? Porque en estos datos de filiación, en otro tipo de historia clínica, incluso entra religión, vivienda, no sé qué tonterías. Profesión. Pero aquí estamos hablando directo de una historia clínica internacional. El motivo de consulta, ¿cómo tiene que ser el motivo de consulta? Correcto. 2 a 3 palabras. En las palabras de la paciente. Si te dice estoy teniendo por diarrea, ¿cómo pones en el motivo de consulta? Diarrea. No vas a poner, la paciente no te dice estoy con deposiciones diarreicas, espasmódicas, no, te dice estoy pidiendo por diarrea. Y después entonces tú relatarás en términos médicos en la enfermedad actual todo lo que te diga la paciente. Antecedentes personales, patológicos, no patológicos, el examen físico por sistemas, el examen físico general y por el examen físico segmentario. Todo paciente tiene que tener como mínimo 3 diagnósticos, ¿no ven? ¿Qué tipo de diagnósticos? Un diagnóstico clínico, ¿no ven? Puede tener un diagnóstico laboratorial. ¿Y cuál es el otro tipo de diagnóstico? Exacto. Entonces, en la historia clínica,
partes de la historia clínica, los datos de filiación, el motivo de consulta. En el motivo de consulta también, o antes podemos poner misma paciente que merece confianza, paciente que merece relativa confianza, madre de paciente que merece confianza, pero tenemos que poner el motivo de consulta, los síntomas y los estudios que se han realizado anteriormente, si es que los tiene. Entre los antecedentes ginecológicos, ¿qué es importante preguntar? Siempre es importante preguntar la menarca. ¿A qué edad le ha bajado la menstruación por primera vez? Tenemos que preguntar la sigla obstétrica, si ha tenido parto, si ha tenido cesáreas, cómo han sido sus menstruaciones desde el principio, el inicio de la vida sexual activa. Si es que la paciente tuviera alguna infección de transmisión sexual recién, es importante preguntar el número de parejas sexuales y qué otros trastornos ginecológicos ha tenido durante el tiempo. Por ejemplo, si ha tenido dismenorreas o estas mismas enfermedades de transmisión sexual. ¿Ya? En antecedentes patológicos es importante el grupo factor, si utiliza medicamentos, si no utiliza medicamentos, estas cosas que son bien generales, ¿ya? Antecedentes familiares que se puedan heredar de la madre a la hija. Generalmente el papá no va a heredar, o sea, no va a saltar generaciones. Por ejemplo, el cáncer de mama es genético y es adquirido, ¿no ve? Adquirido con el tiempo, pero genético puede saltar generaciones. Por ejemplo, mi bisabuelita, si ha tenido cáncer de mama, la probabilidad de que yo tenga la misma patología es de un 0.5 a 7%. ¿Ya? Entonces, estas cosas es importante preguntar. Más si es una paciente que viene por patología mamaria. Te dice: tengo masas en mi pecho, tengo dolor en mi pecho. Entonces, lo primero que pregunta es si hay antecedente familiar de cáncer de mama. ¿Listo? Si hay antecedente, si es una paciente de 26 años que viene con dolor o con molestia a nivel mamario y tiene antecedente familiar de cáncer de mama, ¿le piden o no le piden la mamografía? Le piden. La mamografía como control ginecológico se pide a partir de los 40 años. Pero si es una paciente menor de 40 años, pero que tiene antecedente familiar de patología mamaria y su motivo de consulta es patología mamaria, se puede. ¿Listo? Entonces, cuando nos pasamos a la exploración por sistemas, fíjense cómo tiene que ser. Primero, a la paciente se le tiene que avisar todo lo que vamos a hacer. O sea, no le pueden decir a la paciente: date al baño, quítate la ropa, ponte la bata con la abertura adelante, con la bata con la abertura atrás. Siempre es hablando, generando confianza, ¿no? A la paciente se le dice: le voy a revisar las mamas, pásese al baño, quítese la ropita de la cintura para arriba y colóquese la bata con la abertura adelante. ¿Está de acuerdo? Si te dice sí, claro. Y si te dice no, me da miedo, me da vergüenza, en tu mente dirás: no, ya venía. Pero generalmente no dicen eso. Entonces tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que la inspección, o sea, es por partes, ¿no ves? Tenemos que ver si las mamas están simétricas, ¿ya? Tenemos que ver si los pezones están simétricos, si no están invertidos. Tenemos que buscar que no haya cicatrices, cambios de coloración, úlceras, edema o piel de naranja, una celulitis en la mama. Todo es primero viendo. Tenemos que ver a la paciente enfrente de nosotros o sentada en la camilla, primero con las manos sobre la cabeza y con los codos no así, los codos hacia afuera. ¿Listo? Primero tenemos que ver la simetría de las manos y todo lo que describe ahí. Después con las manos en las caderas y después recién para hacer la palpación, las manos de nuevo arriba, una mano arriba, una mano arriba. ¿Listo? En la palpación tenemos que hacer en el sentido de las manecillas del reloj al principio de las dos manos y tenemos que utilizar
la yema de los dedos, ¿ya? O la palma de las manos, sin lastimar. Tenemos que buscar tumoraciones, tenemos que buscar abultamientos y tenemos que buscar áreas dolorosas en la mama de la paciente. Y obviamente tenemos que buscar la cola de Spencer, porque es ahí el inicio de un cáncer de mama. Y al final en la palpación tenemos que buscar ganglios axilares, dolor en el hueco axilar, y tenemos que buscar ganglios supra e infra esternón. ¿Listo? Entonces, una forma de hacer la revisión es así. Ahora no se escucha. Eso, por ejemplo, ya es en la palpación, ¿no? Es la forma en la que tienen que buscar los ganglios axilares. Esa es la forma de revisar el hueco axilar y la búsqueda de ganglios axilares y supra e infraclaviculares. Cuando una paciente viene con dolor mamario, generalmente también es irradiado. No solo tenemos que pensar que es mama, viene con dolor en la parte del anterior del tórax anterior y pensamos que es mama. Detrás de la mama hay músculo, hay cartílago y hay unión carticular. A veces una condilitis puede provocar un dolor muy irradiado, ¿ya? Entonces, más o menos esta es la forma en la que nosotros también tenemos que realizar la revisión a la paciente. Con los brazos abajo, con los brazos arriba, sobre la cabeza, con los brazos, un brazo arriba y el otro brazo abajo, ¿ya? Y la revisión tiene que ser de forma radial en el sentido de las manecillas del reloj. También tenemos que enseñarles a las pacientes a hacerse la revisión mamaria personal. Ellas mismas pueden hacerse la revisión mamaria fijándose en el espejo, colocando los brazos detrás de la cabeza y buscando asimetrías en la mama. Nosotras solas también podemos hacernos la revisión mamaria buscando nódulos, buscando masas, abultamientos y áreas dolorosas. ¿Listo? En la región abdominal, generalmente por cuadrantes nos vamos a pasar del mesogastrio hacia abajo. ¿Qué patologías o qué cosas podríamos identificar solamente en la inspección? Si es una paciente que tuviera, digamos, miomas, que tuviera quistes grandes, en la palpación a nivel del gastro y en las fosas ilíacas, en la revisión bimanual
incluso en la revisión abdominal ya podemos identificar. Entonces hay que buscar siempre por cuadrantes, ¿ya? En la exploración ginecológica, primero tenemos que avisar siempre a la paciente lo que vamos a hacer. Si le vamos a hacer un papá Nicolau, entonces le vamos a hacer su papá Nicolau, cámbiese la ropa, se coloca la pata con la abertura atrás. Se requiere que la paciente esté en posición ginecológica o de litotomía y la exploración siempre debe realizarse con guantes. No es solamente un guante, obviamente el que tiene mucha experiencia y todo, pero a veces se olvidan ya. La mano hábil, o sea, la mano hábil es la que tiene que ir a deprimir el perineo y la mano no tan hábil es la que tiene que meter el espéculo y generalmente es la mano que está sin guante. Por cuestión de higiene de ustedes, entonces siempre traten de utilizar dos guantes, o sea, en las dos manos, y siempre tratar de utilizar gel o vaselina cuando estemos haciendo este tipo de exploración. Entonces, cuando estamos haciendo el examen ginecológico y tenemos que describir, no es que tengan que describir genitales de aspecto normal, o sea, genitales de características femeninas. ¿A quién pues estamos revisando? ¿A un chico? Estamos con una mujer, o sea, el ridículo, ¿no ve? Vello púbico de implantación ginecoide están poniendo, ¿o no? Entonces, cuando nosotros hacemos la inspección, tenemos que ver primero los genitales externos, el monte de Venus y el perineo. Y si identificamos, o sea, ver los labios mayores, menores y el introito vaginal. Si identificamos alguna lesión, la tenemos que describir. Como por ejemplo, aquí por ejemplo, ¿cómo describirían ustedes esta lesión? Áculas, vesículas, con o sea, no van a poner pues genitales de aspecto femenino con implantación pilosa ginecoide de aspecto femenino. Bien ridículo suena, ¿no? Los datos positivos, lo que ustedes están viendo en la inspección, si identifican estas vesículas sobreinfectadas, porque están sobreinfectadas, entonces se identifica a nivel del labio mayor derecho, se identifica a nivel del labio menor, se identifica a nivel del monte de Venus, se identifica a nivel de horquilla posterior lesiones sobrelevantadas, vesiculosas sobreinfectadas, compatibles con herpes, compatibles con molusco contagioso, compatibles con lunar dérmico. Hay pacientes que vienen muy asustadas y por la edad y por el área genital, que es un área húmeda, se forman macrocordones en el área genital, son lunares dérmicos, que no son peligrosos, pero también tienen que describir. Se evidencia lesión sobrelevantada, pediculada a nivel de piel, de región inguinal izquierda, digamos, región inguinal izquierda, compatible con lunar dérmico. ¿Cómo vas a saber si es un lunar dérmico, si es un molusco contagioso o si es un herpes? Primero las características de la lesión, pero ¿cómo vas a saber? Lo que tienes que hacer, si tienes la experiencia, agarrar una jeringa de insulina, cargar lidocaína, infiltrar y sacar esa muestra para mandar a patología. ¿Ya? Ninguna lesión es que tú digas, pienso que es eso y es eso. El diagnóstico definitivo lo va a dar el estudio histopatológico, que te va a decir qué tipo de lesión es. ¿Ya? Cuando son lesiones muy pequeñas, cuando son algunas lesiones a nivel de la vulva y necesitamos utilizar alguna lente para magnificar y para poder identificar qué tipo de lesión es, el estudio se llama vulvoscopía. ¿Ya? Y podemos identificar también úlceras, vesículas, cicatrices, tumoraciones. En la palpación hemos visto
Luego tenemos que palpar, tenemos que tocar. Si es una paciente que te dice estoy con una masa, siento una bola en mi área genital que me duele cuando me siento, me duele cuando me pongo la ropa interior, ¿qué es lo primero que se te vendría a la mente? Bartolini. ¿Que es un quiste o es un absceso de la glándula de Bartolini? Pueden estar exteriorizadas o si son quistes, el dolor y la molestia es hacia adentro. Entonces otra vez los guantes y tenemos que saber tocar. O sea, aunque seamos mujeres, y peor digamos los varones, o sea, mujer con mujer no es, porque soy mujer de tocar como sea, con cuidado, siempre con el dedo índice, con el dedo medio y con guante. ¿Listo? ¿Cómo hacemos la exploración de la vagina y el cervix? O sea, la vagina y el cervix ya nos necesitan. Hemos visto la parte externa, pero para ver la vagina y el cervix tenemos que utilizar este aparato que se llama espéculo. Hay dos tipos de espéculo, uno que se llama de Graves y el otro de Wall. ¿Ya? La inspección se realiza mediante un espéculo vaginal, introducir el espéculo siguiendo el eje antero-posterior, lo que decía su compañero. Entonces aquí está la vagina y tenemos que poner en el sentido antero-posterior y a medida que ingresa el espéculo lo tenemos que volver horizontal. Hemos llegado al fondo de la vagina y recién abrimos el espéculo. Y una vez que hemos identificado y hemos ubicado el espéculo y estamos viendo el orificio cervical, es donde podemos tomar las muestras para Papá Nicolau, muestras para hacer la colposcopía y hacer otro tipo de hisopagos como el control para sacar cultivo de flujo vaginal. Entonces vean en ese video más o menos cómo tiene que ser, ¿ya? Siempre con guantes. Ahí se está fijando si tiene alguna lesión. Está haciendo el tratamiento. Obviamente tenemos que avisar de todo lo que vamos a hacer en la paciente. Después de buscar hacer el tacto o buscar alteraciones, lesiones a nivel de las paredes de la vagina, recién se hace el examen estructural. ¿Han visto? Puesto en sentido horizontal, primero modelo antero-posterior y después lo ha horizontalizado. Y es así como tiene que quedar el espejo. Llegan hasta el fondo del saco, primero antero-posterior, lo van a horizontalizar, introducen un poco más y recién abren. Esta llavecita es para asegurar que se quede abierto el espéculo y la llave que está abajo es para asegurar que el espéculo esté duro. ¿Ya? ¿Y cómo describirían? ¿Cómo describiríamos? Primero cuando hacemos el tacto, doctores, al hacer el tacto, ¿qué describimos? La elasticidad de la vagina se mide o se valora con el tacto o con el examen especular. Exacto. Con el tacto. Eso no tienen que equivocarse. Cuando ustedes primero es lo que ven, todo lo que ven.
Después, cuando están haciendo el examen genital, en el tacto, ¿qué tienen que decir? Vagina, o sea, primero, vagina de paredes elásticas, de paredes convergentes o poco convergentes. ¿Ya? El color de la vagina, ¿con qué valoran? ¿Con el tacto o con el examen especular? Examen especular. Claro, porque al hacer el especular estamos viendo. Y vieron cada cosa que escriben. Al tacto están poniendo tacto, vagina de paredes rosadas. ¿No ven? Entonces, al tacto, vagina de paredes elásticas, vagina de paredes convergentes, de paredes poco convergentes. ¿Qué más valoramos en el tacto? El cervix. ¿Ya? Entonces, el cervix, ¿cuántas posiciones tiene? Tiene 3 posiciones. En el embarazo, o sea, cambia de posterior, intermedia, anterior en el momento del trabajo de parto, pero generalmente en un estado no gravídico está posterior. El útero tiene una posición antero-posterior o retro-posterior. ¿No ven? Entonces, cuando haces el tacto, primero valoras las características de la pared de la vagina. Segundo, tienes que valorar el cervix, ¿ya? Si está posterior, si está intermedio o si está anterior. Después tienes que valorar si el cervix está cerrado o si el cervix está abierto. También tienes que valorar si el cervix, ¿cómo es? Cuando tú tocas el cervix, en el embarazo, es como si tú estuvieras tocando la punta de tu nariz, así el cartílago de la punta de tu nariz. ¿Ya? No, más bien al revés. En el no embarazo, cuando tú estás tocando el cervix, es como si estuvieras tocando la punta de tu nariz, tiene esas características. Pero en el embarazo, cuando tú tocas el cervix, es como si estuvieras tocando las características de tus labios, así de suavito, pero tiene que estar cerrado. ¿Ya? Entonces, a veces, cuando vienen las pacientes y te dicen, estoy consangrado hace 2 meses, y tú le dices, ¿hace cuánto se ha hecho su último normal de cola? ¿Hace cuánto? ¿Tú? ¿Yo? Sí. No. Es que soy muy chinita. Entonces, y viene la paciente y te dice, estoy consangrado hace 2 meses. Y tú le preguntas, último copa Nicolau, ¿cuándo se ha hecho? Y te dice, hace 10 años. Entonces, su motivo de consulta y a lo que tú vas haciendo toda la anamnesis, también ya tienes que guiar qué tipo de estudios vas a pedir y más o menos cuál puede ser tu diagnóstico. ¿Listo? Tal vez directo ya cuando tú haces el tacto, ya tocas un cervix destrozado, ya tocas un cervix acartonado. Yo he tenido esa experiencia en la residencia, era una paciente que tenía CA de cervix. Y les prometo que yo nunca había hecho un tacto de ese tipo. Y la paciente viene y estaba pues consangrada. Y recuerdo que la internábamos todo el tiempo para transfundir y tratamiento para el dolor, porque todo el tiempo se complicaba con anemia. Entonces llega mi guardia y estaba consangrado transvaginal abundante. Y yo era N2. Yo la voy a atender a dicho. Voy, me pongo mi guante, le he querido hacer tacto y he sacado mi mano así, con un susto que no sabe. Y era pues un cervix, era un canal vaginal totalmente duro. ¿Saben qué es duro? Duro. He tocado y he sacado y nunca más me he olvidado de esa sensación. Cuando el cáncer está avanzado, cuando el cáncer es terminal, cuando ya ha tomado todos los huesos y los cartílagos y los músculos pélvicos. ¿Ya? Entonces, en un simple examen, en una simple consulta, tú ya te puedes dar cuenta. Entonces, al tacto, tú tienes que describir las características de la vagina. Si en la vagina tú tocas alguna alteración, porque puedes tocar, se palpan lesiones sobrelevantadas, suaves, móviles,
en pared anterior, en pared posterior de vagina. Tienes que describir. Cervix móvil. Tienes que saber si el cervix está móvil o no está móvil, si está doloroso la palpación, si no está doloroso la palpación y si es posterior. ¿Se entiende? En el examen especular, ¿cómo describen? Vagina de paredes rosadas, vagina de paredes pálidas. Se evidencia, porque ahora estás viendo, se evidencia lesiones de aspecto vegetativo, pueden decir, cuando estamos viendo a nivel de la mucosa presencia de condilomas o de verrugas, lesiones exofíticas vegetantes en pared anterior o pared lateral izquierda de vagina. Y tú ya estás diciendo qué cosa puede ser más o menos un diagnóstico. Y ahí colocan cervix y lo que ves, no ves si el cervix está abierto, si está cerrado. Cuando tú haces el tacto, puedes decir cervix reblandecido, cervix permeable, pero no puedes decir cervix abierto, porque no estás viendo. Eso me dices en el examen especular, si el cervix está cerrado, si el cervix está abierto, si hay vasalva positiva, si hay vasalva negativa. Me tienes que decir cómo está el orificio cervical externo, si hay lesiones, si no hay lesiones, y de dónde es el sangrado. Ahora hay pacientes que vienen y te dicen, estoy con sangrado. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Tienes que descartar lo agudo primero. Puede haberse caído, puede ser un desgarro postcoital, no sabemos. ¿Está claro? Precisamente les pregunté y no me respondan. A ver. Primero la inspección. O sea, lo que tú estás viendo. Después es el examen especular. ¿A ver? Y en el examen especular. Después es el tacto. Y en el tacto bimanual, ¿cómo hacemos el tacto bimanual? ¿Y para qué sirve el tacto bimanual? El tacto bimanual nos sirve para medir primero el tamaño del útero. ¿Ya? Nos sirve para medir el tamaño del útero. Nos sirve para saber si los anexos, o sea, las trompas o los ovarios, están siendo ocupados por masas, si son dolorosos o no son dolorosos. A veces haces el tacto bimanual, por ejemplo, tienes que introducir el dedo índice y el dedo medio por la vagina, de tu mano hábil, ¿no? Y con la otra mano tenemos que buscar el fondo uterino. Entonces tenemos que tratar de movilizar. El útero en general, ¿cuánto mide? 7 por 4 por 5 centímetros, más o menos. Pero si tú tocas un tamaño mayor, puede ser que estemos hablando de una adenomiosis o que estemos hablando de otra patología como una miomatosis uterina grande. ¿No ven? Entonces, para eso nos sirve el tacto bimanual. También nos sirve para saber si los anexos están ocupados por masas, por ejemplo, por quistes o por otro tipo de tumores como los teratomas, quistes complejos. O simplemente no están ocupados por nada, pero hay mucho dolor. Entonces nos puede hacer pensar en una salpingitis, o sea, una enfermedad inflamatoria pélvica. Si tú no tocas masas, pero hay mucho dolor, ¿qué estudio le pides a esa paciente? Ecografía. Le puedes pedir ecografía, pero una salpingitis, el diagnóstico no es ecográfico. La salpingitis es la enfermedad inflamatoria pélvica provocada por la clamidia, y la clamidia es una infección de transmisión sexual. Si tú estás sospechando en eso, entonces le pedirás una serología para clamidia con IgG y IgM, ¿verdad? Es así como se tiene que manejar. Y también al mismo tiempo puedes pedirle una ecografía transvaginal en una paciente en edad reproductiva, ¿ya? O sea que ya inicia su vida sexual. La mejor ecografía que pueden pedir es la transvaginal. No se les ocurra pedir ecografías pélvicas. Eso es para alguien que no sabe, ¿ya? Por si acaso. Entonces, en el tacto bimanual se introduce el dedo índice y medio en la vagina.
útero y los anexos. En la vagina tenemos que ver la consistencia de las paredes, presencia de nódulos o puntos dolorosos. En el cervix tenemos que ver las dimensiones, movilidad, dolor o dolor a la movilización. Hay pacientes ya vienen con sangrado. Primero, una paciente de edad reproductiva que venga con sangrado, ¿en qué cosa vas a pensar primero? Siempre tiene que pensar en un embarazo primero, ¿ya? Y lo segundo puede ser una hemorragia de la primera mitad, un aborto, un ectópico o una enfermedad linfoblástica. Y vienen y te juro, no, nunca, yo nunca he tenido un chico que así, y en tu cara te dicen, no, ahorita hay una chiquita de 16 años internada en el hospital porque había estado constipada hace una semana. Hace una semana nada, constipada totalmente. Y su mamá le dice, vamos al hospital, ¿qué te pasa? ¿O qué tienes? Así, ¿no? ¿O qué tienes? No, nada, mamita, te lo juro, te prometo, llévame nomás al hospital que tú quieras. Y la han llevado al hospital y la han llevado a medicina general. Y medicina general me dio en interconsulta y me dice que es un embarazo de 22 semanas. O sea, no hay que creer, o sea, nunca he tenido nada así, chiquita de 16 años, ¿no? Ahora vienen y te dicen, no, tú le haces el tacto o le haces el examen especular a una paciente con sangrado. Si ves un abultamiento en fondo de saco de dudas, ya puedes pensar incluso en un embarazo ectópico. Al hacerle tú el tacto en un sangrado, digamos una paciente con prueba de embarazo positiva, escaso sangrado, tú le haces tacto y no puedes movilizar el cervix porque el cervix no tiene por qué doler, es molesto, sí, molesto, es como si tuviera tu nariz así. Pero si tú le mueves el cervix y la paciente grita, llora, con seguridad es un embarazo. ¿Ya? Entonces todo eso tenemos que ver. En el útero tenemos que ver las dimensiones, la regularidad, la consistencia, movilidad y posición. Y en el anexo y en los anexos si están ocupados y si hay partes dolorosas igual. Más o menos así se tiene que hacer. La paciente en posición ginecológica o en posición de niño. Este video es muy lento, ¿no? No es pues que vas a ir así en cámara lenta a hacer las cosas. Y es así, la paciente en posición ginecológica con dos guantes, el dedo índice y el medio, un poquito de gel para no lastimar a la paciente y la otra mano por encima. Y el último video es en pacientes que tenemos que hacer exploración rectovaginal. Se puede realizar, no es un estudio que se realiza de rutina, generalmente se realiza cuando estamos sospechando en que haya un tabique rectovaginal secundario a una cirugía, por ejemplo, a una exéresis de quiste, donde podamos haber lastimado la vejiga, en una cesárea donde se ha perforado la vejiga. Entonces tenemos que sospechar en este tipo de pacientes que tienen dolores pélvicos crónicos y que se intensifican durante la menstruación. Podemos hacer el diagnóstico de endometriosis haciendo este tacto rectovaginal, o en pacientes que tienen el diagnóstico o estamos sospechando que tengan un cáncer de cervix, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace esto? Se introduce el dedo índice y se introduce el dedo medio al mismo tiempo. Como les digo, no es un estudio que se tenga que hacer de rutina, solamente cuando estamos sospechando de este tipo de patologías. Cuando introducimos los dos dedos, tenemos que tratar de juntar nuestros dedos, ¿ya? Les repito, es un procedimiento molesto, ¿ya? Molesto. Pero cuando hay una patología y hacemos el diagnóstico o nos guiamos por este examen, es una situación intolerable, muy dolorosa para la paciente.
¿Ya? Y es de esa forma que se hace eso. Y a los hombres les papel en su revisión de próstata por si acaso. Y es así como tiene que quedar. Cuando está a este nivel es donde tenemos que intentar cerrar los dedos. Si logramos un poquito cerrar y la paciente no tiene dolor, o sea, sí incomodidad, pero no dolor, o sea, es un estudio, o sea, negativo para otro tipo de patologías. ¿Ya? Así no van a ver, ¿no? Hay que video más. Esto en cuanto a la señal, o sea, a la revisión ginecológica. ¿Ya, chicos? Ya funciona. Ahora los exámenes complementarios, la citología. El papá Nicolau es un estudio para hacer diagnóstico de cáncer de cervix o no. Vienen las pacientes, ¿qué hora es? ¿Ya es hora? No. Todavía. Vienen las pacientes y te dicen, he venido con mi papá Nicolau. Estás en la obligación de preguntar por qué se tiene alguna molestia o es su control anual. ¿Ya? Y generalmente en las pacientes, mira pues lo que habíamos pensado, vas a traer Coca-Cola la próxima. Entonces, generalmente las pacientes piensan que el papá Nicolau es para hacer un diagnóstico de infecciones. Aún así, el papá Nicolau no es un estudio para hacer el diagnóstico de cáncer. Es para hacer un screening, ¿ya? Es un estudio para hacer un screening del ser cáncer. Pero de una forma indirecta, cuando nos sale el papá Nicolau clase 2, nos está diciendo que tiene una infección. Ahora depende de la edad reproductiva de la paciente. Si es una paciente de edad reproductiva, entonces que nos salga un papá Nicolau clase 2 es significado de que hay una infección. Hay dos tipos de infección, las de transmisión sexual y las de no transmisión sexual. Y algunas de esas que especifican en el papá Nicolau. Ahora, si son pacientes que han entrado en la menopausia y te sale un papá Nicolau clase 2, es porque, o puede ser por infecciones, pero en un 95% es por un hipoestrogenismo, ¿ya? Que va a provocar una inflamación a nivel del cervix secundario a la bajada de los estrógenos, ¿ya? Entonces, el papá Nicolau, ¿cómo se tiene que realizar? ¿A quiénes se tiene que realizar? Una vez que hemos iniciado la vida sexual, se tiene que realizar cada año, ¿ya? Y en una paciente que nunca ha tenido relaciones, ¿se le puede hacer un papá Nicolau? Se le puede hacer un papá Nicolau, o se le tiene que hacer un papá Nicolau a partir de los 25 años, con el espéculo virginal, con el más chiquito, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos para hacer el papá Nicolau? Que la paciente no haya tenido relaciones sexuales 48 horas antes, que no esté menstruando y que no se haya hecho un aseo genital, porque va a cambiar la citología, va a cambiar el tipo celular, ¿ya? Entonces, antes tomábamos la muestra de 3 lugares. Tomábamos con la espátula al vacío, que tenía una forma de corazoncito arriba y una forma de espátula abajo. Entonces tomábamos de 3 lugares, del orificio endocervical, del exocervical y del fondo de saco del úterus, ¿ya? Y lo dividíamos en el portaobjetos en 3 partes. Ahora se ha reducido. Ya hay un cepillito endocervical que se llama Cytobridge, en donde podemos introducir el cepillito directo en el orificio
cervical interno y damos una vuelta, ya de 180 grados. Ponemos en el fijador y mandamos a estudiar, y con el resultado tiene que volver la paciente. ¿Listo? Otro estudio, la colposcopía. Algunos consultorios tenemos colposcopio y podemos realizar. Ahora, por ejemplo, ya realizar, o sea, hacernos el Papá Nicolau cada año ya no es, o sea, ya no podemos fiarnos del Papá Nicolau para decir, no, nunca voy a tener cáncer. ¿Listo? Ahora hay otros estudios. Por ejemplo, son pacientes que cada año se han hecho su Papá Nicolau y a los 60 años, 55, que tienen cáncer de cervix. Y vienen y te dicen, pero me he hecho toda la vida mi Papá Nicolau. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Papá Nicolau no es el único estudio. Ahora hay un estudio que se llama PCR, más captura híbrida más PCR. ¿Quién provoca el cáncer de cervix? BPH. El virus del papiloma humano. ¿No 16-18. El virus del papiloma humano provoca el cáncer de cervix. Virus del papiloma humano hay de dos tipos. Los serotipos que te van a provocar lesiones dérmicas y los que te van a provocar cáncer. ¿No ves? Y entre los que te provocan el cáncer, los más comunes son el 16 y el 18, estos serotipos. Entonces, ahora hay un estudio que se llama captura híbrida, que se toma igual que el Papá Nicolau. ¿Ya? Se toma igual que el Papá Nicolau, la captura híbrida, igual incompleto, porque te dice si tienes o no tienes el virus del papiloma humano. Entonces, ¿qué tienes que hacer? O sea, tengo, pero ¿cuál es? ¿El que me provoca lesiones o el que me provoca cáncer? Entonces, para eso se hace el PCR, ¿ya? Y el PCR te sale positivo para HPV 11, 6, 9, digamos, para los que provocan verrugas, o positivo para el que te provoca cáncer. ¿Ya? Ahora podemos complementar nuestro estudio o nuestra valoración a la paciente haciendo esto. ¿Ya? Entonces, tiene un Papá Nicolau clase 3, digamos. Entonces, te justifica hacer una colposcopía. Para hacer la colposcopía, tenemos que visualizar el cuello uterino con una lente que te va a magnificar o que te va a aumentar el tamaño del orificio cervical externo. ¿Ya? Y podemos hacer con esta lente tinciones, podemos utilizar el test del ácido acético, la prueba de Schiller utilizando el Lugol, que eso les voy a explicar después. ¿Ya? Podemos identificar lesiones. Por ejemplo, la paciente está en posición ginecológica y sí o sí tenemos que hacer el ácido acético, o sea, es el vinagre de manzana que nosotros colocamos en el orificio cervical externo. ¿Ya? Si forma áreas acetoblancas, o sea, el color del cervix como tiene que ser un rosado pálido, ¿no ves? Un rosado. Pero si tú colocas el vinagre de manzana y forma áreas acetoblancas, quiere decir que hay áreas lesionadas en el cuello uterino. Para eso es la colposcopía. Nos aumenta el tamaño de esas lesiones y es de donde tenemos que sacar la muestra para biopsia. Y esto podemos hacer en los consultorios. Por ejemplo, yo hago en la clínica Copacabana y también en Caja de San Luis. La biopsia. Cualquier lesión que ustedes vean, no pueden decir es esto. Tienen que tomar una muestra, biopsiar, mandar a patología y eso les va a dar el diagnóstico. ¿Listo? A veces vemos y hay lesiones. Es bien común ahora ver condilomas o hay otro tipo de lesiones. El molusco contagioso es como si fueran granos sobrelevantados, pero con una superficie blanca terciopelada. Tú ves y te puedes dar cuenta que es un molusco contagioso, pero ¿cómo le explicas a la paciente que es una infección de transmisión sexual? El molusco contagioso es una infección de transmisión sexual. ¿No? La histeroscopía nos ayuda, es una lente, la paciente en posición ginecológica, introducimos una lente por el orificio cervical externo hasta el interno e introducimos
Nos ayuda para tratar la hiperplasia endometrial y el retiro de pólipos. Y la histerosalpingografía, que es un estudio que nos va a ayudar a ver la permeabilidad de las trompas. Pacientes que tienen infertilidad, digamos, 2 años, un año, con vida sexual activa, sin uso de anticonceptivo y dificultad en la concepción. Tú le has pedido todos los estudios preconcepcionales, los estudios concepcionales, le has pedido tiroides, prolactina y todo está normal. Le has pedido espermiograma a su pareja, está normal. Entonces, primero estudiamos a ella, complementamos con laboratorios a ella. Y antes de inducir la ovulación para la concepción, tenemos que asegurarnos de que las trompas estén permeables. ¿En qué consiste la histerosalpingografía? Igual, la paciente en posición ginecológica se utiliza una lente que introducimos hasta la vagina, hasta la cavidad endometrial, y con una jeringa introducimos un líquido, ¿ya? Introducimos un líquido y este líquido no es tóxico para la paciente. Entonces introducimos y el líquido tiene que recorrer por todas las trompas y ahí vamos sacando placas. Si en algún lugar se ha obstruido o se ha detenido, es que esa trompa está obstruida. A veces pueden estar obstruidas las dos y ese es el motivo para que no haya concepción. No hacemos nosotros, no, es un estudio muy caro y muy doloroso, pero las pacientes que quieren concebir y no pueden, digamos, hay que hacer este tipo de estudios. ¿Listo? Gracias por dormirse. Fue un gusto dormirse más.